¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Bárbara. Llegando al final de la semana, viernes. Hermoso. Bueno, hoy estamos con Julio Pereira. Julio es un fotógrafo uruguayo. Les cuento brevemente sobre su recorrido y vamos a compartir su proyecto. Julio es fotógrafo, docente y arquitecto. Es también el editor del sello independiente Ministerio Ediciones. En el año 2018 publica Cobalto, un fotolibro a través del Centro de Fotografía de Montevideo. En el año 2022 se exhibe en Chile. Es docente en FADU, en Casa Arbus y en Lapsus, y en FADU es también fotógrafo, ¿no es cierto? Exacto, eso es ejercicio directo de la profesión, digamos, o sea, es todo terreno, institucional, arquitectura, firma de documentos, lo que venga. Ahí es casi prensa, o sea, estás al pie del cañón, cubro un horario, lo que haya que cubrir, lo cubro, y a veces ya no, porque los recursos en la educación caen siempre. En el pasado tuve la suerte de poder hacer proyectos a largo plazo que fueron clave para Tu mi forma de formación. entenderla, sí, para cómo veía la fotografía, ¿viste? Bueno, y en relación a esto que decís de experiencias claves, también podríamos mencionar que también en FADU durante un tiempo significativo estuviste administrando el archivo, ¿no es cierto? Que Exactamente. me habías Yo contado. entro a FADU como un estudiante aún y me encargo del sector préstamo de diapos. Cuando yo entré a Facultad de Arquitectura, los docentes aún enseñaban con diapositivas proyectando, ¿no? Y yo era el encargado de hacerles, me mandaban un pedido y ahí me enfrentaba a un archivo de 20 30 mil diapos para ordenarles la clase. Ok. Digo esto quizás como una puerta de entrada al proyecto que vamos a compartir hoy de julio, que lleva por título Con la carne desnuda, 1973-1985, ¿no? Digo como puerta de entrada porque es un Sí, relato claro. visual que también trabaja con imágenes de archivo, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla, podemos ir ya mirando el PDF que está por acá. Voy a la primera página. Entonces, con la carne desnuda, 1973-1985, ya podemos decir que desde el título nos ubica en un contexto histórico, ¿no? Exacto. Y estamos hablando entonces de la última dictadura que sucede en Uruguay, que bueno, que es una dictadura que también se va a cursar en otros países de Latinoamérica. Y de alguna manera entonces podemos decir que este libro es un relato de dictadura. ¿Pero qué tiene de particular? Exacto. Y además es en particular la fecha lo que dispara el proyecto, ¿no? Se cumplen 50 años de la dictadura en Uruguay. El origen de este proyecto se lo debo a mis alumnos, a mis alumnas, a mis alumnes, que me invitaron a desarrollar la temática de 50 años de dictadura en Uruguay. Era un grupo bastante numeroso, por lo cual mi sugerencia fue: vayan a sus casas y traigan testimonios, previendo de que íbamos a encontrar testimonios de ambos lados. Y así fue. Eso me dio pie a mí a pensar o sentir que hay voces que no se han escuchado, ¿no? Y en el Ujú, caso de la voz que elegí yo para desarrollar este proyecto, es el caso de la voz de una mujer de la alta sociedad vinculada a lo que se llamó civil militar, ¿no? A mí me interesa desarrollar eh, la voz de un personaje femenino asociado al sector civil de la dictadura, ¿no? ujú. María del Pilar es de una familia conservadora, su padre es un exportador de cueros, ¿no? Y aún siendo de una familia conservadora, María del Pilar tiene unos cuantos sueños que llega a iniciarlos, se desplaza por el mundo, en algún momento está en Nueva York, en algún momento se traslada a Israel, cursa con Martha Graham sus grandes intereses en la danza y en determinado momento, meses antes, previo a la dictadura,
llega el llamado del mandato familiar. María del Pilar, tenés que volver a tener una familia. Y ahí la están esperando con Ramiro. Ramiro, un hombre vinculado a las Fuerzas Armadas que está haciendo la formación en Escuela de las Américas Ujú, y esperando a esa mujer prometida por su suegro, que ambos compartían copas después de un partido de tenis en el lawn tenis de Carrasco. ujú, Es así que, aún sintiendo toda esa pasión por la danza, María del Pilar regresa y forma esa familia con Ramiro, y es ahí donde empieza la voz. y tienen hijos. Tienen hijos, ella se aprende todo el manual de cocina del Crandon para ser una mujer como corresponde, para Ujú, saber cocinar lo mejor para su marido, y tiene al mismo tiempo la latencia de no estar haciendo lo que realmente desea, pero ujú. sí lo hace. O sea que hay una lucha interna en la psicología de María del Pilar que pulsa desde el primer día hasta el último, que no sabemos realmente Ujú. qué pasa con María del Pilar. Acá en esta doble página podemos ver, bueno, una frase que de alguna manera resume, ¿no? La idea sobre la cual está plantado todo el desarrollo del proyecto. La cita dice, la vida siguió más o menos igual, ¿no? Entonces Eso es muy está, interesante. Te sí, hago un paréntesis, Flor. sí, Esa cita surge de Vox Populi. Un investigador trabajó mucho en el interior, más que nada del país, en parte de la capital, y muchas de las respuestas y la vida siguió más o menos igual en dictadura. Entonces, para mí era como muy fuerte esa dimensión de que para mucha gente, bueno, más o menos siguió todo igual. parecía ser que no pasaba nada, ¿no? Y esta frase en este discurso, en este fotolibro, pareciera ser que está muy cerca a la escritura de María del Pilar, ¿no? Porque son todas las entradas de diario donde aparece una letra manuscrita, ¿no? Entonces Exacto. está, digamos, se cuenta la dictadura desde el punto de vista de una mujer vinculada con un sector acomodado de la sociedad, vinculada con el poder político, que de alguna manera está sufriendo el mandato social, el mandato familiar. Y por otro lado también aparecen otras voces, ¿no? ¿Cuáles son las otras voces que aparecen? Que de alguna manera ponen en contexto el diario íntimo de María del Pilar. Exacto. Acá lo que aparece son dos lenguajes. Por un lado, la voz de Virginia Martínez, el texto, que es una historiadora, y es lo documental estrictamente, y es lo que permite jugar y generar una tensión entre la voz en primera persona de María del Pilar y la voz de la historiadora. Y como segundo lenguaje se recurre a archivo real, porque no hemos comentado que estas Polaroids en color son parte de el archivo de fotos de María del Pilar, que es parte de su diario, son generadas con inteligencia artificial. La, el lenguaje en imagen documental es parte de los archivos liberados del Centro de Fotografía de Montevideo, y con eso se conforma ese diálogo entre la imagen artificial, el archivo real, la voz en primera persona y la voz de la De la historia. historiadora y de la prensa en muchos casos. Exacto, O sea que es muy interesante porque es un relato que se arma a partir de una multiplicidad de voces. Como decíamos hace un ratito, es un relato de memoria que acude a la generación de una historia ficcional, que es la generación del personaje María del Pilar, que está apoyado por un lado en su diario íntimo, el uso de la palabra escrita con una voz muy ajustada, ¿no? Pensemos que el autor es un Julio, es un hombre, y él se pone exacto. en la piel de una mujer, ¿no es cierto? Hay una escritura muy coloquial, muy informal, que nos va dando cuenta de cómo esta mujer va padeciendo.
¿no? Pertenecer de alguna manera a este Mm, entorno social, a este mandato familiar que le toca, y cómo se va cruzando entonces el diario, el uso de la palabra, con imágenes generadas con inteligencia artificial, que esto es muy novedoso, ¿no? Porque la inteligencia artificial está como recién llegando, y vos te metés ahí como de cabeza a explorar esta posibilidad para contar. Me parecía súper interesante esto también, ¿no? Digamos, es un relato de memoria que de alguna manera se sirve de herramientas que como están tan recientemente descubiertas, las podríamos pensar casi como herramientas del futuro, ¿no? Entonces hay un juego muy interesante de ir hacia adelante para contar lo pasado, para contar es, algo que es, sucedió, pero que a eso me la vez para interesa contar mucho. eso que sucedió nos servimos de la ficción, ¿no? Entonces es un Exactamente. relato. Es un viaje en el tiempo. Generamos imágenes que no se quieren, no se quisieron, no existen para venir a traer la voz de lo que no se quiso decir. De lo que y de Exactamente. lo que, como decías hace un ratito, para ir cerrando, de lo que sucedió y todavía no fue contado, ¿no? Esto Exactamente. volviendo Eso al es aula, volviendo fundamental. al Eso es trabajo de aula. fundamental, claro. Porque si hay una clave en este relato es que hay muchos relatos sobre la dictadura, pero a mí el que me interesa es el relato de lo civil militar, ¿no? Es decir, el relato además en primera persona de esa mujer, que está buena tu mención porque para mí fue un ejercicio muy enriquecedor encarnar a María del Pilar, ¿viste? Hacer el ejercicio, sentir el pulso, sentir la angustia de esa mujer, este, sin eso, por supuesto, en un lugar de victimizarla, pero también pensando que, que quien sabe tiene que haber sido un lugar complejo para mucha gente, ese, ¿no? A mí sobre todo lo que me interesa es que se genere la complejidad del análisis de la temática, pero sobre todo eso, ¿no? Es decir, me parece que hay una voz que no está sonando, ¿eh? Me parece Mm. que mucho sobre la dictadura, sobre los militares, pero poco escuchado sobre qué rol jugaron ciertos sectores de la sociedad. Tremendo relato. Entonces, con la carne desnuda de Julio Pereira compartimos hoy. Y para ir cerrando, es un relato que está, como decíamos recién salidito del horno. O sea, lo empezaste a cranear en tus vacaciones, me decías hace un ratito. Julio Y parece ser sí, una persona que está todo el tiempo generando proyectos, todo el tiempo pensando, indagando. O sea que es un relato que empieza en enero y estamos a octubre y ya tenemos una maqueta de fotolibro. Impresionante también eso, muy impresionante. gracias, Flor. Bueno, muchas gracias a vos, Julio, muchas gracias. Un placer, ¿eh? Un Igualmente. beso a todos y nos vemos ahí, en Tarifa. Dale, prontamente, falta poquito. Gracias.